vamos a entrar de lleno. Yo voy a orar y comenzamos esta clase tan importante acerca de este libro que es fundamental para estos tiempos. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Dios. Te pido que seas tú derramando tu espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo sobre cada uno de los que estamos aquí en este lugar, Señor. Queremos conocer más acerca de la revelación de Jesús, acerca de su plan para los últimos tiempos y estar preparados como una novia lista y pura y sin mancha para ese día, para el día de nuestro encuentro con nuestro amado y prepararnos para el futuro con Él, para un futuro de alegría, de hermosura, de justicia, de belleza, de reinado. Te damos gracias, Padre. Te pedimos que seas tú en este momento revelándote en los corazones de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, comencemos con esta clase de hoy en la que vamos a estar exclusivamente dedicándonos al libro de Apocalipsis. Entonces yo voy a compartir unas diapositivas que nos van a ayudar a resaltar puntos muy importantes. ¿Ok? Y bueno, recordarles que así como recibieron el material de todo lo que vimos la semana pasada, también hoy hemos subido a la carpeta, al Drive, la sesión que vamos a estar estudiando hoy, así como un material extra que nos va a ayudar a entender un poco más todas las partes del libro de Apocalipsis. Ya debe estar en este momento en la carpeta. Entonces, continuemos con este curso, preparándonos para su venida. Okay. Vamos a tratar de establecer hoy un mapa para entender el libro de Apocalipsis. Necesitamos tener una guía, una forma de saber en dónde nos encontramos en este libro, para romper todo paradigma de que este libro no se puede entender, de que este libro es muy complicado. Todo eso son intentos del enemigo en entorpecer que la iglesia pueda estar preparada y conocer este libro. ¿Ok? Entonces, una idea muy importante. El libro de Apocalipsis fue escrito de una manera simple para ser entendido fácilmente por todos. Establezcamos esta premisa, así como toda la palabra. Toda la palabra es necesario que sea estudiada, que la leamos, que sea meditada. Así igualmente el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis no está fuera del alcance de cualquier persona normal. De hecho, la mayoría de las personas que han leído la palabra durante la historia han sido personas simples, sencillas. Así que vamos a establecer esa idea y quitar de nuestra cabeza todo paradigma que nos diga que el libro de Apocalipsis no se puede entender. Cualquier persona puede entender la historia central de este libro en menos de una hora. Y eso es lo que vamos a hacer. Y ser capaz, aprender a explicárselos a otros en menos de un día. Pero yo creo que ustedes van a ser capaces de explicárselo a otros en esta hora que vamos a estar estudiando. Además, tenemos el mayor y el mejor guía que podemos tener, y es el Espíritu Santo. La palabra dice en Juan 14, el Señor hablaba de que era mejor que el Espíritu Santo, que Él se fuera y el Espíritu Santo quedara con nosotros, porque Él nos enseñaría todas las cosas. Dice, es Juan 14, 26, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y más allá en Juan 16, Jesús decía, hay cosas que no les puedo enseñar porque no la pueden sobrellevar. Pero luego vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, el cual me glorificará porque tomará de lo mío, dice, y os lo hará saber. Y eso es lo que vamos a buscar en esta clase, entender acerca de lo de Cristo. Y eso nos lo va a enseñar el Espíritu Santo y Él está dispuesto a enseñárnoslo todo el tiempo. Así que, pues no aceptes ningún
punto de vista espiritual, en cuanto a ninguna manera de pensar, en cuanto a los últimos tiempos, simplemente porque yo te lo estoy diciendo o porque alguien más te lo diga. Tenemos que ser capaces de nosotros mismos escudriñar la palabra hasta que podamos entenderla y el Espíritu Santo nos revele a nosotros mismos lo que Él quiere que entendamos de ella. No sé si ustedes recuerdan, en Hechos 17 se habla de una iglesia que era la iglesia en Berea. Y dice la palabra que ellos eran los más nobles de los que estaban en Tesalónica. Más nobles, perdón, que los de Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si las cosas eran así. Entonces, nada de lo que te voy a enseñar lo tomes por sentado simplemente porque te dijeron que yo aprendí en tal lugar o que yo tengo mucho tiempo enseñando esto o porque yo te estoy diciendo que creo saber la verdad. Es necesario que cada uno de nosotros escudriñemos. Como una anécdota, por ejemplo, yo o con mi esposa fuimos a la Casa Internacional de Oración en Kansas City y nosotros fuimos muy entusiasmados de conocer un lugar muy interesante en el cual se adoraba día y noche, pero no sabíamos nada de la teología acerca de los últimos tiempos que ellos tenían. Y nosotros siempre éramos muy estudiosos de la palabra y defendíamos a capa y espada que el Señor vendría de repente y el arrebatamiento era en cualquier momento y no pasaríamos por la tribulación y enseñamos esto a todos y veíamos las películas y lo enseñábamos a los jóvenes y cuando de repente estamos leyendo las guías y los manuales dice la iglesia no pasará por la tribulación, pasará por la tribulación y será una iglesia victoriosa que vencerá. No, y nosotros decíamos, no puede ser, esto no es verdad. Nos dedicamos a estudiarlo y a indagar y a orar y a orar. Y el Señor nos mostró realmente lo que Él desea que entendamos acerca de los últimos tiempos, porque nos metimos en oración. Y por supuesto, nuestros ojos fueron abiertos ante la verdad, ante el entendimiento correcto y la perspectiva correcta acerca de los últimos tiempos. La semana pasada pudimos ver todo ese panorama y hablamos acerca de todo el trasfondo bíblico y la postura teológica que debemos tener acerca de los últimos tiempos. Y por supuesto que todo esto nos ayuda a la hora de abordar un libro como el libro de Apocalipsis. Temas tan importantes como por ejemplo la abominación desoladora que la mencionamos la semana pasada. Saber que hay algo que ocurrirá en medio del mover más intenso de las tinieblas y que vendrá un hombre y colocará su imagen como un sacrilegio, como una profanación del templo en Jerusalén y todas estas cosas, por ejemplo. Es necesario entenderlo y Jesús nos invita a eso, a que indaguemos, a que estudiemos Daniel, a que estudiemos los últimos tiempos. Y es necesario que nos metamos como los hermanos de Berea en Hechos 17. Así que, teniendo todo esto en cuenta, comencemos a hablar acerca del libro de Apocalipsis. El título del libro, bueno, me parece que es lo más importante. Fíjense que el título del libro, aunque en nuestras Biblias se llama el libro de Apocalipsis, que Apocalipsis simplemente es una palabra griega que significa revelación, algo que es revelado, que se quita un velo. Pero el libro de Apocalipsis, su título, específicamente lo dice el versículo 1. Y el versículo 1 dice la revelación de Jesucristo. Ahora, si tú ves en una librería, en una tienda de libros, libros que hablan de Armagedón, Apocalipsis, los últimos tiempos, el fin del mundo, cataclismos, terremotos, bueno, devastación. De repente te puedes imaginar de qué se trata. Pero si tú ves un libro que en la portada dice
la revelación de Jesucristo, cómo conocer más a Jesús, ¿lo comprarías? Y quizás no te darías cuenta que se trata acerca de los últimos tiempos, o que es el libro, o que se trata acerca del tema de Apocalipsis. Pero déjame decirte que el tema central de este libro de Apocalipsis es la revelación de Jesús. Tú quieres conocer más a Jesús, al Jesús que amamos, al Jesús que viene pronto. El libro ideal para conocer más a Jesús es Apocalipsis. Ese es su título, ese es uno de sus principales propósitos. Entonces, además, para aumentar la importancia de esto, veamos que el único libro que contiene una bienaventuranza para aquellos que lo leen es el libro de Apocalipsis. Hoy, todos ustedes que hicieron la tarea son bienaventurados. Ojo, hay mucho más allá de solo leerlo. Dice la palabra bienaventurados, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, estamos llamados a leerlo, a oírlo, es decir, a escuchar enseñanzas acerca de esto o a compartir entre nosotros acerca de este libro, a leernos y a orarlo, y también a guardar las cosas en ella escritas. Y guardar, desde el punto de vista hebreo, no es simplemente agarrarlo y ponerlo a un lado. Significa atesorar, significa darle valor, significa ponerlo en práctica. Entonces es muy importante esto, pero asimismo es el único libro que contiene un castigo o maldición a causa de afectar este libro, de añadirle, como dice la palabra, de añadir cosas a las que están en él o de quitarle palabras de las que están en esta profecía. Dice que si le añades algo a lo que dice este libro, Dios traerá sobre él, sobre esta persona, las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno le quita algo, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces es muy importante tener en cuenta esto a la hora de estudiar este libro y de enseñarlo y de decidir o ponerlo a un lado o realmente dedicarnos a estudiar. Okay. El tema principal del libro Apocalipsis, vamos a decirlo de una manera muy sencilla. El regreso de Jesucristo como el Hijo del Hombre. Y bueno, podríamos estar toda una clase hablando de este título de Jesucristo, el Hijo del Hombre, es muy importante. Para regir las naciones en el día del Señor. Tomando así el liderazgo legal, total y eterno de la tierra en asociación con su novia, la iglesia. Confrontando físicamente y destruyendo definitivamente todo lo que se levanta en contra de esto. Quizás tú alguna vez has escuchado, has pensado o te han dicho que el libro de Apocalipsis se trata de muchas cosas aparte de lo que yo te leía en este momento. Pero ahora veamos el tema secundario del libro de Apocalipsis. Quizás te suene más. La persecución de Israel y los santos por parte del anticristo. De los 404 versículos que tiene este libro, solo 12 versículos, es decir, menos del 3% de este libro, hablan directamente acerca de la persecución. Los otros 392 versículos, es decir, el 97%, describen nuestra victoria sobre Satanás. Y hay otra infinidad de versículos que hablan de juicio, y es el juicio que será desatado en contra del anticristo, su imperio y sus seguidores. Entonces tengamos eso en cuenta, porque es una de las cosas que asusta a muchas personas acerca de este libro, o que hace pensar de que no corresponde a nosotros leerlo, sino que es para dedicarlo a las personas que se van a quedar en un supuesto, después de un supuesto rapto antes de la tribulación. Entonces, sentadas estas bases, vamos directamente a ver cuáles son las partes de este libro, porque este libro tiene unas partes muy importantes.
Si entendemos estas partes principales, vamos a poder ubicarnos perfectamente en entender el sentido y la trama, la historia de este libro. Uno de los materiales que yo les he facilitado es el texto bíblico del libro de Apocalipsis en la versión Reina Valera. Más adelante lo voy a mostrar para que lo vean. Con las partes marcadas donde están, donde van. De esta manera ustedes pueden ubicarse en lo que yo les estoy enseñando y quizás, si lo desean, traducir esas partes o trasladarlas a su propia Biblia. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, bueno, el libro de Apocalipsis es el libro que yo tengo más marcado en toda mi Biblia. Pero aquí tengo las partes señaladas de cada uno de lo que yo les voy a enseñar ahora. Porque es muy importante, como les decía Arturo, marcar, rayar, subrayar, ponerle color a sus Biblias para entenderlo. Ayuda muchísimo. Entonces vamos a ver esto. El libro de Apocalipsis tiene 22 capítulos. La primera parte es el capítulo 1 nada más, y es el llamado de Juan, bueno, contiene la introducción y es el llamado de Juan a profetizar. Y ahí vamos a ver, ahorita vamos a hablar un poco más acerca de estas partes. La parte 2, Jesús da 7 cartas a 7 iglesias, capítulos 2 y 3. La parte 3, Apocalipsis 4 y 5, Jesús toma el rollo. Y la parte 4, Apocalipsis del 6 al 22, el plan de batalla de Jesús. Eso es dicho de una manera muy general, las 4 partes del libro. Ahora vamos a ver un poco de qué trata cada parte. ¿Ok? La parte 1 es el llamado de Juan a profetizar. Y aquí encontramos la revelación más importante acerca de Jesús. Nos da la más clara imagen de quién es Jesús, el Hijo del Hombre. Jesús aquí es revelado como el novio, el rey y el juez. Esas 3 facetas de Jesús que el Espíritu Santo enfatiza de él en los últimos tiempos, las cuales no fueron enfatizadas en su primera venida. Ahora, esas son las que va a enfatizar el Espíritu Santo acerca de Jesús en su segunda venida. Vamos a encontrar en este capítulo 1, en esta primera parte, 52 aspectos de Jesús. Esto es muy importante. Les decía, si ustedes quieren conocer más a Jesús, estudiemos el libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 1. De hecho, ustedes no van a encontrar en Apocalipsis ni juicio, ni persecución, ni al anticristo, ni al dragón, ni a la bestia, ni a la ramera Babilonia. No la van a encontrar sino hasta llegar al capítulo 6. Mucha gente ignora esto. Pero fíjense qué interesante esto. Nada más le voy a leer algunos versículos del capítulo 1 para que vean. Esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, es decir, a nosotros, las cosas que van a suceder pronto. Esta la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces, Dios tiene una revelación de Jesucristo y se la dio a él para que la conozcamos nosotros. Esta revelación fue enviada a través de un ángel a Juan para que Juan la escribiera y todos nosotros la tuviésemos. Y comienza como en forma de carta. Y Juan la escribió así. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, el verso 4. Gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir. Está hablando acerca del Padre. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, el Espíritu Santo. Y de Jesucristo. Vemos la Trinidad de una manera majestuosa aquí. Y comienza a describir a Jesucristo. Nos dice, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, el que lavó nuestros pecados con su sangre, el que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y continúa describiendo a Jesús con títulos, atributos, descripciones. Y Juan lo describe de una manera tal que
no encontramos descripciones tan hermosas acerca de Cristo en ningún otro libro de la Biblia. Quisiera seguir estudiando este capítulo, pero es para que tengan una idea. Este es el encuentro de Jesús, de Juan con Jesús, y donde Jesús lo encomienda a profetizar, a escribir toda esta profecía. Creo que después también les va a pasar un material en el que se encuentra toda la lista de todos los aspectos de Jesús que están aquí en este capítulo. Ok, entonces vamos a la parte 2, que son los capítulos 2 y 3. Muchos han escuchado enseñanzas acerca de estas 7 cartas a las 7 iglesias. Es fundamental, nos da la más clara imagen de lo que Jesús desea de su iglesia. Junto con el Sermón del Monte, estas 7 cartas a las iglesias es el fundamento, debe ser nuestra ley, nuestra constitución. Tenemos que aprender esto porque para los últimos tiempos va a ser fundamental este estilo de vida, el estilo de vida que está descrito en estas 7 cartas. De hecho, les recomiendo en el canal de enseñanza del ministerio que tenemos, Alixana y yo, tenemos una serie acerca de estas 7 cartas a las 7 iglesias, excelente. Se lo pueden buscar en YouTube. Aquí, estas son instrucciones prácticas para prevalecer durante los últimos tiempos. Aunque son 7 cartas dirigidas a 7 iglesias reales de esa época, de la época en la que fue escrito Apocalipsis, con consejos que necesitaban ellos, su mayor aplicación es profética, es para estos tiempos. Recuerden que el libro de Apocalipsis, sus primeros versículos, dice que está hecha para manifestar a sus siervos lo que va a suceder pronto, en el futuro. Entonces, cada una de estas cartas expresa una revelación de Jesús y luego una reprensión o un desafío, una afirmación a cada una de estas iglesias y también una invitación a vencer, acompañada de recompensas para aquellos que venzan. Entonces, todos estos desafíos descritos en estas cartas se le van a presentar a la iglesia en los últimos tiempos más que en ningún otro momento. Así que tenemos que estudiarlas, aprender lo que está allí, aprender acerca de las recompensas, porque las recompensas son las que nos van a ayudar a poder lograr vencer los desafíos planteados. Entonces tenemos esta segunda parte, lo que Jesús desea de su iglesia. La parte 3, muy importante antes de entrar de lleno a la acción de Apocalipsis, nos da la más clara imagen de la infinita dignidad de Jesús y su soberanía. Para darnos el contexto de Jesús tomando el rollo de la mano del Padre, que es la idea central de esta parte, primero hay una descripción hermosísima acerca del trono del Padre, del salón del trono, allí en ese lugar donde reside la soberanía del Padre. Nos da una descripción hermosa, todo el capítulo 4 es la descripción de la hermosura del Padre. ¿Para qué? Para que luego entre en escena Jesús en un momento en el que se encuentran un ángel llorando porque no hay, Juan llorando porque no hay nadie digno de tomar ese rollo. Y el ángel le dice a Juan, no llores más porque Jesús, la raíz de David, él ha vencido, el cordero inmolado ha vencido para tomar ese rollo. Él es digno y no hay otro digno. Y ese rollo que lo toma Jesús de la mano del Padre, haciendo referencia a la profecía de Daniel 7, en el que uno como hijo de hombre, y de aquí esta es la razón por la cual Jesús usa ese título para sí mismo en los evangelios, más que ningún otro. Daniel vio a uno como hijo de hombre acercándose ante el anciano de días. Y es el cumplimiento de esto. Uno recibiendo autoridad para reinar, para destruir todos los imperios y para establecer un reinado de justicia. Entonces, este rollo que toma Jesús, que es la parte más crucial y decisiva de este libro, es lo que hace y le da autoridad para él desatar los juicios. Es el plan de batalla, es el título de propiedad de la tierra,
Es Jesús tomando autoridad para todo lo que va a desatar en la gran tribulación y todo en el final, los últimos 7 años de esta era, para dar inicio a la era venidera, al reinado milenario y a la era eterna. Esto sucede aquí en la parte 3. Además, bueno, aquí tenemos una visión de lo que es la adoración celestial, porque en medio de esta descripción de lo que sucede en ese trono de Dios, vemos seres, 4 seres vivientes adorando al Señor, los 24 ancianos, vemos, es una escena hermosa, son capítulos hermosos que tenemos que nos llevan a la adoración. Ustedes saben que Apocalipsis está lleno de cánticos, de canciones que deben ser adoradas, deben ser usadas estos versículos para componer cantos proféticos y cantos de adoración. Esto es increíble, el libro de Apocalipsis, ¿no? Tenemos que estudiarlo y a decirlo a toda la iglesia. Hay que estudiar este libro, un libro hermoso, más allá de tenerle miedo. Entonces, vamos a la parte 4, que es esta es la parte más extensa y que le da, y que es la que contiene toda la, como les decía antes, la acción, los juicios, el enfrentamiento, la entrada triunfal de Jesús. Nos da la más clara imagen de lo que Jesús hará. ¿Se fijan cómo va expandiéndose la revelación? El capítulo 1 nos da la más clara imagen de quién es Jesús. La parte 2 nos da la más clara imagen de lo que Jesús desea de nosotros. La parte 3 nos da la más clara imagen de la dignidad de Jesús y su soberanía, su autoridad. Y esta parte 4 nos da la más clara imagen de lo que Jesús hará. Jesús abre el rollo, desata sus sellos, y este rollo es el plan de batalla. 7 series de juicios sobre el imperio del anticristo. 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Importante, sobre el imperio del anticristo. La iglesia estará en la tierra durante este tiempo. Sí, pero no significa que los juicios sean sobre ella. Los juicios están dirigidos a destruir la infraestructura del anticristo, de su imperio. Y vamos a ir viendo esto. La iglesia será guardada más bien en medio de este tiempo. Y también en esta parte vamos a ver la entrada triunfal y victoriosa de Jesús, el milenio y la restauración de todas las cosas. El libro tiene una conclusión, que son los últimos versículos, pero podemos incluirlos dentro de esta parte, que son del 22:6 hasta el 16. ¿Ok? Entonces, tenemos estas 4 partes del libro, pero esta parte 4, que es la más extensa, vamos a ver que tiene secciones. Y ahorita vamos a enumerarlas y les voy a decir de dónde a dónde va. Estas secciones cronológicas van a describir momentos que suceden, como su nombre lo dice, en orden cronológico. No es algo simbólico, no es algo que va a pasar en medio de o que estaba pasando. Las secciones no se solapan unas a otras como muchos enseñan. Estas secciones suceden una después de otra, son secuenciales. Los juicios van en aumento también. Entonces, las secciones cronológicas nos dicen qué pasará con el imperio del anticristo y sus seguidores. Narran la historia principal del juicio que ocurrirá sobre las tinieblas. Eventos cronológicos que van desde la gran tribulación, continuando con el milenio hasta la era eterna. Entonces, si entendemos en qué versículos están estas secciones, vamos a poder entender el hilo de la historia. ¿Ok? Pero luego, tenemos que después de cada una de estas secciones cronológicas, va una explicación angelical que nos dicen y nos explican por qué la ira de Dios es tan severa en estas secciones cronológicas. Y nos explican qué pasará con el pueblo de Dios. Pero estas explicaciones angelicales funcionan como paréntesis, poniendo el hilo de la historia en pausa. El ángel, porque estas explicaciones angelicales
como su nombre lo dice, son dadas por ángeles. El ángel le da a Juan una explicación pastoral detrás del telón. Ahorita vamos a ver de una manera más práctica esto. Entonces, esta parte 4 nos la vamos a dividir en estas 5 secciones cronológicas. En su guía, porque por motivos de espacio no están los capítulos, los versículos de dónde a dónde van, pero en su guía lo tienen en la página número 7. Esto, bueno, ustedes necesitan estudiarlo y meditarlo mucho, pero vamos a verlo para entender de qué trata cada una de las partes. Parte 4. Entonces, la sección cronológica número 1. También, si quieren verlo, porque esta es la parte como más, digamos, delicada de entender. Si ustedes lo quieren ver en sus Biblias en este momento, sería maravilloso. Como les dije, todas las partes anteriores pues van capítulo 1, 2 y 3 y después 4 y 5. Ahora estamos en el capítulo 6. La sección cronológica número 1 es todo el capítulo 6 y nos va a hablar acerca de los juicios de los sellos. Jesús comienza a desatar los sellos. Imagínense un rollo, un pergamino que tiene sellos. Normalmente nos imaginamos un pergamino en la época del Imperio Romano o en el primer siglo. Un pergamino con un sello. Imaginen, si se imaginan un pergamino con un sello rojo, por ejemplo, y el sello del César. Pues este era un rollo con 7 sellos. Y Jesús va desatando uno por uno. Y a medida que va soltando cada sello, se desata un juicio. Estos son los primeros juicios de estos sellos son los famosos jinetes de Apocalipsis. Realmente no vamos a entrar en detalles de tantas cosas que se pueden hablar acerca de esto, pero es importante establecer que cuando se desata el primer sello, dice el versículo 1 del capítulo 6, vi cuando el Cordero, Jesús, abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una voz de trueno, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo blanco y aquí el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Entonces, no nos podemos confundir, este personaje en un caballo blanco no es Jesucristo. Este personaje es el anticristo y es lo que sucede justamente cuando se comienzan a desatar los sellos. El anticristo sale a la palestra, se quita la máscara y comienza a actuar verdaderamente como lo que es el anticristo, la bestia. Hasta ese momento, como les hablé la semana pasada, antes de comenzar esta gran tribulación, los 3 años y medio finales, antes del regreso de Jesús, el anticristo simplemente es un personaje que hace un pacto con Israel, luce ante toda la humanidad como una persona diplomática que ha traído la paz, que ha traído el orden, pero a la mitad de la última semana de Daniel, faltando 3 años y medio, o 1260 días, o 42 meses para terminar, para que venga Jesús, este hombre, el anticristo, se desata totalmente y comienza su reinado, su imperio, en contra de Israel, en contra de la iglesia y en contra de Jesucristo. Esto marca el inicio. Y bueno, comienzan los sellos, el segundo sello, viene un jinete y representa guerras y sangre, el tercer sello habla de hambre, crisis. Nada de esto está pasando en este momento. No nos podemos confundir. Esto habla de juicios globales y que van a representar crisis globales totalmente y que vamos a saber que se trata de esto. Y precisamente tienen que pasar muchas cosas, como les dije la semana pasada, que Israel tenga el control de Jerusalén total, que se restablezca el templo en Jerusalén, que el evangelio sea predicado a todas las naciones, completamente, a toda etnia, a toda lengua. Entonces faltan muchas cosas.
Pero siguen estos sellos y representan cada uno juicios, ustedes los van a ir viendo. El cuarto sello habla de enfermedad y muerte, el quinto sello habla del aumento de la persecución y de los mártires, y el sexto sello habla de señales cósmicas, un gran terremoto, el sol se pone como tela de silicio, la luna se vuelve sangre, las estrellas caen del cielo. Y de esto es descrito en infinidad de pasajes en toda la palabra, en Isaías, en muchos lugares. Y es aquí donde se deja ver, dice el versículo 6:14, importantísimo, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra se escondieron y reconocían, se dieron cuenta, porque decían, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. En este sexto sello, el cielo se abre. Después de una cantidad de señales cósmicas, el sol se oscurece, la luna se pone como sangre, y el cielo se abre y las personas van a poder ver una señal, van a ver que el Hijo del Hombre es el que está haciendo todo lo que está pasando. Lo van a ver, van a saber que es Jesucristo peleando en contra de ellos, del anticristo y de todos los que sigan al anticristo. Y así continúa, y hasta ahí es importante que ahí se detiene la historia, y en el capítulo 7 comienza la explicación angelical que habla de protección. Entonces nos van a escribir los que son sellados, los 144,000 de todas las tribus, de Israel, y luego nos muestra la multitud de gentiles de la iglesia vestidos de ropas blancas, los que salieron de la gran tribulación. Entonces, esta explicación angelical detiene la historia y nos habla de cómo el Padre nos va a proteger en medio de todo esto. Primero, habla de cómo va a salvaguardar todos los linajes de Israel, y luego habla de cómo nosotros vamos a estar allí vestidos de blanco y vamos a salir victoriosos. Una multitud incontable. Entonces, termina esta explicación angelical, todo el capítulo 7, y en el capítulo 8 se retoma la historia cronológica, tal cual justamente retoma donde terminó en el último versículo del 6. Si lo están viendo en sus Biblias, va a ser mucho más fácil comprender esto, porque cuando vemos el primer versículo del capítulo 8 dice, cuando abrió el séptimo sello, significa que continúa el hilo de la historia que venía de los sellos. Se hizo silencio y ocurre, bueno, un acontecimiento natural, o sea, sobrenatural del físico en la naturaleza, terremotos, y continúa y da el paso a los siguientes juicios, que son las trompetas. Es importante que aquí nos da una señal de qué es lo que está desatando o qué es lo que está activando o participando en la ejecución de estos juicios, que son llevados a cabo por Jesús, por supuesto, encomendando a ángeles muchas veces, pero Él es el que está detrás de todo. Pero vemos otro actor importante en medio de estos juicios. Y vean el versículo 3 del capítulo 8. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Esto es ahí en el trono de Dios, en el templo que está en el cielo. Se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. En capítulo 5 vemos que las oraciones de los santos son representadas por incienso. Tienen copas los ancianos llenos de las oraciones de los santos. Y a este ángel se le da incienso para añadirlo al que ya habían producido las oraciones de los santos. Y esto, dice, de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó este incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo trueno, voces y relámpagos y un gran terremoto. Fíjense cómo nuestras oraciones están metidas ahí dentro de todo este plan. Es la iglesia orando en ese tiempo
y las oraciones de todos los tiempos, por supuesto, pero especialmente las oraciones de la iglesia de ese tiempo van a ser un ingrediente fundamental y necesario para el desatar de los juicios. Así como la imagen profética de Moisés y Aarón estableciendo o orando, intercediendo para que desataran las plagas en Egipto, así van a ser nuestras oraciones, parte del desatar de los juicios de Dios. Entonces, es todo este fenómeno que ocurre en el último sello, llevan a la siguiente etapa, que son las trompetas. 7 juicios más sobre la tierra, pero que incrementan en gravedad, en intensidad, en destrucción. El primer ángel toca la trompeta y hay granizo y fuego. El segundo ángel toca la trompeta y una gran montaña precipitada sobre el mar. La tercera parte del mar se convierte en sangre. El tercer ángel toca la trompeta y cae del cielo una gran estrella, como una antorcha. O sea, son juicios de verdad impresionantes que van a ocurrir sobre la tierra y que van a ir cambiando muchas cosas en la tierra. Van a afectar el agua, la naturaleza, la vegetación, incluso los astros, la luz. Cuando el cuarto ángel toca la trompeta, es herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas. Fíjense que estos juicios son mayores que los de los sellos, pero no son totales, porque Jesús el que Jesús vaya incrementando la intensidad de los juicios nos muestra su intención de dar oportunidad a que el hombre se arrepienta, porque él podría destruir todo en un solo momento y ya, pero también es la intención de ejercer presión y dejar, vamos a ver, que también aún en medio de todos estos juicios, el hombre, el malvado, los seguidores del anticristo, no se arrepienten de sus maldades. El cuarto ángel, luego viene el quinto ángel, el capítulo 9 incluye esta sección cronológica número 2. El quinto ángel toca la trompeta y bueno, suceden más cosas terribles. Vienen langostas, todo esto, descripciones que me encantaría ahondar en esto, pero estamos viéndolo todo muy por encima. Y el sexto ángel toca la trompeta y también son desatados 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates y que habían sido preparados para ese día. Segundo de Pedro también nos habla de ángeles que han sido encarcelados, preparados para un momento específico de la historia. Y estos ángeles salen y, bueno, aniquilan a millones de personas, porque recuerden que va incrementando el juicio. Son plagas y destrucción que ocurre sobre la tierra. Y se vuelve a detener la historia en la sexta trompeta. Y pasamos a la segunda explicación angelical. Estamos por aquí. Y esta segunda explicación angelical, el ángel nos va a hablar de cómo la iglesia va a ser dirigida proféticamente. Nos habla de dirección a través del incremento del ministerio profético. El capítulo 10 para mí es uno de los mejores, de mis favoritos, porque nos describe a un ángel con un libro que va a ser entregado a Juan. Y esto, bueno, es interesantísimo porque nos describe cómo la iglesia va a recibir la encomienda de profetizar en esos tiempos, de entender, de abrir lo que estaba oculto y desatado desde los tiempos de Daniel hasta este tiempo. Y se le dice algo similar a lo que Dios le dice a Ezequiel. Se le manda a comer del libro, del rollo, a comerse la palabra, a comerse la profecía, a digerirla. Y se le manda, aunque se le advierte que le amargará el vientre. Estoy parafraseando todo el capítulo 10. El ángel le dice, Juan dijo, sí, me amargó el vientre, pero cuando lo comí fue dulce a mi paladar, como la miel.
Y el ángel le dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, vamos a recibir dirección profética para hablar a la iglesia, para dirigir. Vamos a saber qué hacer, es lo que yo lo resumiría así. Vamos a saber cómo actuar en ese tiempo. Y también es descrito los dos testigos, que son dos profetas que van a operar de una manera sobrenatural en ese tiempo, en el más o menos en el mismo poder o más del que actuó Elías y Eliseo. Y estos dos testigos van a ayudar a la iglesia en toda esta travesía y van a ser un modelo, un ejemplo a seguir en cuanto a lo profético. Termina esta sección y vamos con la sección cronológica 3, que retoma justamente en la trompeta que faltaba, la séptima trompeta. Y como ustedes recordarán, la trompeta es un símbolo muy importante que nos habla de la segunda venida. Apocalipsis no nos describe precisamente los mismos detalles de la segunda venida como en Mateo y en Primera de Tesalonicenses, pero nos habla del establecimiento del reino. Entonces suena la séptima trompeta, esto es el capítulo 11, versículo 15, y se oyen grandes voces en el cielo que dicen: los reinos del mundo han venido a ser del Señor nuestro Cristo, de nuestro Señor y su Cristo. Y bueno, establecen que el reino ha llegado a ser de Jesús. Y esta sección nada más va a decir esto, porque vamos a la tercera explicación angelical, se vuelve a detener el hilo cronológico y nos habla de la confrontación. Esto no sucede después de la venida, esto es un paréntesis. Si entendemos los paréntesis de Apocalipsis, las explicaciones angelicales, vamos a comprender toda la historia y vamos a ver estas explicaciones mucho más, con mucha más profundidad, que es el sentido que tienen. Capítulo 12 nos habla de cómo el dragón, Satanás, ha perseguido a la mujer, que es Israel, durante muchos años, durante toda la historia. Y luego el capítulo 13 nos habla de la bestia, del anticristo, nos describe cómo esta bestia, de dónde sale, de dónde obtiene su poder y cómo tiene a su par o a su lado otra bestia, que es el falso profeta, en una falsificación del Espíritu Santo. Entonces tenemos esta falsa trinidad, al dragón, Satanás, a la bestia, el anticristo y al falso profeta, como una falsa trinidad. Y tenemos al capítulo 14, continúa la explicación angelical, en la que también nos habla de juicio, pero también del canto de los 144,000, detalles muy importantes que necesitamos entender. Y vamos a la última sección cronológica, que son los juicios de las copas, que destruyen finalmente toda la infraestructura del anticristo. Si ustedes se fijan, los sellos nos hablan de un inicio, estamos abriendo algo. Las trompetas nos advierten. El sonido de la trompeta advierte que el peligro aumenta. Pero las copas, imagínense una copa, cuando tú la derramas ya no hay vuelta atrás. Se derrama el juicio de Dios por completo. Y esto sí que es definitivo y absoluto. Entonces esto sucede en el capítulo 15. Hay todo un preámbulo porque es algo muy trascendente, que viene el juicio de las copas. Y en el cielo hay toda una conmoción porque esto es bien grave. Y se desatan las copas. Bueno, no les voy a describir porque perderíamos mucho tiempo, pero los juicios de las copas ya son definitivos y contundentes hasta llegar al último sello, a la última copa, que establece, bueno, un terremoto y una destrucción total sobre el imperio del anticristo. Dentro de esto está también incluido lo que es el Armagedón, el famoso Armagedón, que simplemente es una guerra de todas las naciones que se reúnen en un sitio llamado Armagedón para sitiar Israel y pelear totalmente contra Jesús, para pelear contra él. Esto lo describe Josué, esto lo describe
en Isaías, esto es descrito en infinidad de profecías del Antiguo Testamento, que habrá un día en el cual se reunirán todas las naciones en contra de Jesús para pelear en contra de él, en este lugar, en Armagedón. Y vamos a la explicación angelical número 4, que nos va a hablar acerca de la seducción. Fíjense que aunque la historia ya va terminando en la parte cronológica, las explicaciones angelicales siguen dándonos más información y con más precisión nos van enseñando acerca de lo que nosotros debemos entender del por qué. Las explicaciones angelicales son el por qué detrás del qué. Las secciones cronológicas nos dicen qué va a pasar y las explicaciones nos dicen por qué va a pasar y qué va a hacer Dios con su gente, con su pueblo. Entonces, esta que habla de la seducción va a ser dedicada específicamente a la gran ramera Babilonia. El capítulo 17 nos describe todo lo que es la ramera, un orden mundial, económico, religioso, que va a operar en los primeros años de la tribulación. Y luego se va a entregar totalmente, durante este tiempo se va a entregar totalmente al anticristo y el anticristo se va a volver contra ella y la va a destruir. Y el capítulo 18 nos habla de la ciudad Babilonia, que es esta ciudad desde donde se va a batallar en contra de todo lo que significa Dios, la iglesia, Jesucristo. Y bueno, va a ser un símbolo de perversión, de dominio económico, pero también de corrupción, de una cantidad de cosas terribles, todo lo más horrible que se imaginen condensado en una ciudad que va a intentar gobernar todo el mundo. Y esta explicación angelical también habla acerca de esto de la seducción y nos lleva a la siguiente sección cronológica, que es la última, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Esto lo encontramos en los capítulos 19 y 20 y nos lleva hasta el establecimiento del reino milenario y todo esto de la última fase del reino, de la venida de Jesús, el reino del milenio y la era eterna la vamos a estudiar la semana que viene, así que no se preocupen. Y entramos a la última explicación angelical que nos describe un poco más acerca de esta era eterna, la Nueva Jerusalén, el descenso del Padre a la tierra, el establecimiento de su tabernáculo y su morada entre nosotros los hombres, y una descripción de esta ciudad y de la hermosura de esta ciudad y cómo va a ser las dinámicas dentro de esta ciudad. Y finalizamos con una conclusión del libro, que son del versículo 22:6 hasta el final. Es increíble poder enseñar estas partes en este tiempo, porque es emocionante ver cómo cuando ustedes comiencen a estudiarlo, viéndolo de esta manera, van a ver cómo todo cobra sentido. Y entonces les voy a enseñar esto último para cerrar, los últimos minuticos. Este es uno de los detalles que hacen más difícil a veces enfrentar el libro de Apocalipsis, el tema de los símbolos, pero lo vamos a decir de una manera muy sencilla. Todos los eventos y números en Apocalipsis son para ser entendidos literalmente. ¿Ok? Literalmente, a menos que la misma escritura indique que se trata de un símbolo. Y hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, en el Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 iglesias. Oh, el misterio. ¿Qué será este misterio? Pero continúa diciendo, y los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces van a ver que el libro de Apocalipsis, cuando va a hablar de un símbolo, lo presenta y lo define. Y es muy claro entenderlo. Entonces, la simbología no nos debe asustar. Un símbolo no es opuesto a que algo sea simple o sencillo. De hecho, un símbolo puede explicar algo mejor que 1000 palabras, porque vemos el símbolo y nos da una idea de muchas más cosas acerca de este detalle. Entonces, brevemente mencionar los símbolos más importantes y con esto terminamos y vamos a tener tiempo para preguntas. El dragón.
El dragón es un símbolo de Satanás en todo el libro de Apocalipsis. La bestia es simbólico del anticristo. Cuando vean la bestia, se refiere al anticristo. Es llamado aquí 36 veces en Apocalipsis la bestia. La otra bestia, fíjense que les hablé de que habían dos bestias. Es simbólico del falso profeta, el cual es llamado así solo una vez, pero puede tender a confusión. Cuando se refiere a la otra bestia, es el falso profeta. 7 cabezas. Bueno, el dragón es descrito con 7 cabezas y esto simboliza los 7 imperios mundiales históricos que persiguieron a Israel. Daniel también habla de esto. Y bueno, ustedes pueden estudiar un poco más acerca de esto, pero sabemos que Israel fue perseguido por Egipto, por Asiria, por Babilonia, por Persia, por Grecia, por Roma y un futuro imperio romano revivido que va a ser el séptimo imperio. Hay otra teoría que habla que el séptimo imperio no fue Roma, sino que fue el imperio otomano, musulmán, y que este va a ser reactivado nuevamente en estos tiempos. La que les dije de Roma es la visión más tradicional, pero son nuevos estudios que se han hecho muy interesantes y que muestran que el imperio otomano o la religión islámica es la más probable que represente el último imperio. Por supuesto que esto es algo de que hay que estudiar y, y orar mucho y esperar qué cosas van a suceder en estos tiempos. También tenemos los 10 cuernos, que son simbólicos de una futura confederación de 10 naciones que se asociarán para servir juntas al anticristo. La ramera Babilonia es un símbolo de un sistema mundial religioso y económico, el cual está inspirado y empoderado diabólicamente. La Biblia describe que el anticristo se sienta sobre la gran ramera y luego la destruye. Así que esto es muy importante, pues también, tema muy interesante para estudiar. Por años se creyó que la ramera de Babilonia debía ser la Iglesia Católica. Esto difiere mucho de realmente las descripciones que encontramos aquí, pero ciertamente todo el globalismo y todo lo que está sucediendo actualmente en las naciones nos lleva a pensar de que un orden mundial, un orden único que incluya religión, economía, política, se está gestando y mucho de lo que está pasando va hacia allá. Y por último, la mujer con un hijo varón, que es descrita en Apocalipsis 12, es un simbólico del remanente fiel del Israel étnico, es decir, del Israel fiel, del pueblo de Dios, a través de la historia. Y esta mujer es descrita dando luz a un hijo varón que es Jesús. Y ambos son perseguidos por el dragón. Toda esta dinámica es descrita en Apocalipsis 12. Y son símbolos que son muy claros y muy fáciles de entender de la palabra. Aparte de estos símbolos, el libro de Apocalipsis está diseñado para ser estudiado de una manera literal. Nos da más entendimiento e información de los últimos tiempos que ningún otro libro en la palabra. Y el propósito de este libro es fundamentalmente fortalecernos, animarnos, preparar al pueblo de Dios. Ese es su propósito. Y cerramos con esta idea. Dios vendrá por una novia madura que prevalecerá con gran victoria a través de las dinámicas únicas y los eventos inusuales de los últimos tiempos. Y lo dice la palabra y creamos en que nosotros vamos a ser de esta novia preparada. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Nosotros nos habremos preparado para ese día. Hoy nos estamos preparando. Y yo sé que cada uno de ustedes, al dedicarse a estudiar este libro, van a estar cumpliendo proféticamente y se están colocando en la posición de la esposa preparada para recibir a su amado. La esposa que sabe de qué se trata lo que va a hacer Jesús y que espera ese día consciente de su papel en la historia.
Este es el momento más crucial, va a ser el momento más crucial de la historia para la iglesia y Jesús espera que nosotros sepamos y nos ha dejado el manual. Es un manual de oración y un manual de victoria. Es el libro de Apocalipsis. Amén y amén. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita y seguirnos por nuestras redes sociales. Todas las semanas estamos subiendo más y más enseñanzas. Y recuerda, somos precursores, preparemos el camino para su venida.